Si buscáramos el circuito interno del amplificador operacional 741, veríamos este amplificador operacional, ¿ya? Entonces, es así como está. Si se dan cuenta, no nos sirve de mucho ya aprender transistores, polarización, ver modos de funcionamiento en DC y en AC, porque se ha desarrollado tanto la tecnología que ahora ya se utiliza, yo puedo decir, amplificadores operacionales que reemplacen en este caso, a 20 transistores. Puedo decir que voy a utilizar transistores tipo MOSFET que van a reemplazar a los interruptores que yo realizaba con los transistores, pero ya me van a manejar altas tensiones. Lo que son resistencias sí puedo estudiar porque son necesarias. Siempre vamos a ver este tipo de resistencias en, no sé, en nuestro calefactor o en la ducha, en algún calentador. Va a haber en una estufa, hay una resistencia y ahí se aplica la ley de Ohm. Pero ir más allá con el estudio de transistores no da mucho. Es mejor meterse a los amplificadores operacionales. Pero tampoco ya es mucho. Ya estamos pasando a otra era. ¿Ya? Vamos a ya pasar a la siguiente diapositiva. Acá tenemos la salida en el pin 6. ¿Ya? Dice tipos de configuración del amplificador operacional. Acá tenemos varios tipos y lo voy a ir ampliando. Dice voltaje comparador de voltaje. ¿Qué es lo que hace? Voltaje positivo, voltaje negativo, voltaje de salida, en la entrada voltaje 1 y 2. El voltaje de salida es igual a la fuente positiva en el punto que voltaje 1 es mayor a voltaje 2. La fuente negativa en el caso de que voltaje 1 sea menor a voltaje 2. Es decir, que si se cumple la primera condición, que voltaje 1 es mayor a voltaje 2, la salida va a ser Bs más. Pero si no se cumple el caso y es contrario, que voltaje 1 es menor a voltaje 2, la salida va a ser Bs menos, ¿no? Entonces va comparando los dos voltajes. Si uno es mayor o el otro es menor, de acuerdo a eso va sacando o Bs más o Bs menos. Entonces ahí tenemos un comparador de voltaje. Podemos utilizarlo y lo hemos visto en el circuito de la anterior clase, en los circuitos de rieles donde ya entraban los 110 voltios. Ahí hemos visto un LM311 que comparaba el voltaje. Dependiendo cómo comparaba, su salida cerraba el circuito y dejaba pasar esos 110 voltios a la etapa de potencia. Y más arriba, igual iba con los 143 voltios, creo que era. Había otro comparador que recibía un voltaje de referencia, ¿no ve? Que iba a los dos pines. No sé si era el positivo o negativo, pero ahí va el voltaje de referencia. Eso vimos en la anterior clase, ¿no? Ese modo comparador se aplica ahí. No, amplificador no inversor. ¿A qué se refiere con no inversor? Que no invierte la polaridad. Si yo meto acá una polaridad positiva, entra por la entrada positiva también y mi salida también va a ser positiva. Si vemos cómo trabaja acá, en la parte negativa, ¿qué hace? Una resistencia de realimentación, miren, si digo que esto amplifica, es un amplificador, si meto entrada, va a amplificar y va a sacar. Si esa señal amplificada lo vuelvo a meter por la entrada, estoy realimentando al circuito por R2. Y eso se está también descargando a tierra, ¿ya? Me dice que el voltaje de salida que tengo en este punto, este voltaje de salida es igual al voltaje de entrada que está acá por 1 más R2 sobre R1. Si yo agarro datos directamente, puedo decir, si pongo a R2, pongo 10K y a R1 pongo 5K.
10K entre 2K me va a dar 2. 2 más 1, 3. Mi voltaje de salida va a ser 3 veces el voltaje de entrada. ¿Notan? Entonces estoy amplificando 3 veces. Si yo pongo acá que mi resistencia 2 vale 1K, mi resistencia 1 también vale 1K, los dos valen 1K. 1K entre 1K, 1. 1 más 1, 2. Si yo meto acá 4, 4 por 2, aquí voy a tener 8. O sea que está amplificando 2 veces. Mi voltaje de salida va a ser 2 veces mi voltaje de entrada. Y así yo puedo ir manejando diferentes valores de la resistencia y voy a obtener en la salida diferentes voltajes respecto a la entrada también. ¿Notan? Entonces, así es como puedo hacer lo mismo haciendo circuitos con transistores, resistencias, capacitores, pero el amplificador operacional ya tiene todo eso y solo necesito variar dos resistencias para amplificar y amplificar de acuerdo a esta forma. En una configuración no inversora. Configuración inversora. Al revés, el voltaje de entrada ya ingresa por la entrada negativa y la positiva se va a tierra. Tengo mi voltaje de salida, mi realimentación por R2 respecto a R1. ¿Qué me dice mi fórmula? Voltaje de salida es igual a menos voltaje de entrada. ¿Por qué este signo menos? Porque está entrando por la salida, por la entrada negativa, perdón. Por la entrada negativa entra, por eso en la salida voy a tener negativo también. ¿En qué caso puedo aplicar este amplificador inversor? Si yo quiero cambiar la polaridad a una señal. Si me está entrando positivo, negativo, yo quiero cambiar, lo meto acá y ya me va a salir. Lo que era positivo me va a cambiar la polaridad. Si era positivo, me va a sacar negativo. Así ya lo va a hacer. En ese caso me sirve. Si yo quiero desfasar una señal viene a 180 grados, quiero desfasarle, le pongo un inversor y ya va a desfasar 180 grados. Lo que venía así, una señal seno, puede volverse coseno, ¿no? Entonces, con eso se aplica el amplificador inversor. La fórmula que me dice, menos voltaje de entrada por R2 sobre R1. Si yo tengo otra vez el mismo ejemplo, 10K, 10K dividido a 5K, 2. El voltaje de salida va a ser menos 2 veces el voltaje de entrada. En el otro caso, si este es un K y un K, este equivale a 1. Voltaje de salida es igual a menos el voltaje de entrada. No está haciendo nada, pero si yo varío estas resistencias, puedo ir variando. Pero tampoco yo puedo poner, digamos, a R2 un mega ohmio y a R1 un ohmio. Obviamente R2 va a ser grande, ¿no ve? R2 dividido entre 1, digamos, va a ser 10 megas, digamos. Entonces mi voltaje de salida va a ser 10 por 10 a las 6 veces mi voltaje de entrada. Eso me va a funcionar teóricamente, pero en la práctica no me va a funcionar porque depende de cuánto de energía yo le esté dando y con cuánto de energía también trabaje este amplificador operacional. ¿Ya? Entonces estos son casos ideales, pero en lo real no es así. Sigamos. Seguidor de voltaje. Follower voltage. Seguidor de voltaje. ¿Qué tengo acá? Un voltaje por la entrada, por el pin positivo. Y si notan, por la salida viene y vuelve a retornar. Miren, entra, sale y retorna. Como no hay nada de resistencia y está cortocircuitada, ¿qué me dice? Que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada. ¿Qué está haciendo? Está haciendo un seguidor. ¿En qué me sirve esto? ¿En qué me puede servir? Si yo tengo acá una alimentación y tengo mi voltaje de entrada y digamos que este voltaje de entrada está perdiendo energía por la cuestión de distancia, digamos, puedo poner un seguidor de voltaje y me va a mantener otra vez ese voltaje de entrada, o sea, pero más estable, porque voy a tener energizado esto. Va a ser lo mismo, pero más estable, ¿no? Puedo hacer un seguidor de voltaje. Sigo. Eh, amplificador
sumador invertido. ¿A qué se refiere esto? Puedo tener dos señales. Miren, voltaje 1, R1, voltaje N, Rn. Me está diciendo que puedo aumentar más R2, R3, R4 hasta Rn. Obviamente voy a tener mi voltaje de entrada 1, voltaje de entrada 2, 3, 4, hasta voltaje N. Si agarro esto, voy a venir por acá, va a entrar a la entrada inversora. ¿A qué te dice? Invertido. Entonces a la entrada invertida va a entrar, el positivo va a tierra, sale y se realimenta. Mira, se realimenta. ¿Qué me dice la fórmula? Voltaje de salida es igual a, como entra por la inversora, menos la resistencia F por voltaje 1 dividido entre R1, estoy aplicando ley de Ohm. Todo esto es corriente. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia, más voltaje sobre resistencia 2, más voltaje sobre resistencia 3, más voltaje N sobre resistencia N. Aquí me va a dar una corriente N, corriente 10, 9, 8, 7, 6, corriente 1, así. Si tengo resistencia y corriente, por ley de Ohm también, me va a dar voltaje, ¿no ve? Entonces, aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy sumando la relación de voltaje de entrada respecto a las resistencias. Es decir, que si mi voltaje es 5 y mi resistencia es 5, va a entrar lo mismo. Pero si mi voltaje es 5 y mi resistencia es, eh, es 2, va a ser casi la mitad, digamos, ¿no? Entonces, así lo podemos ir configurando, variando las resistencias. ¿En qué me sirve este circuito? Si yo tuviera un mezclador de señales, a ver, ¿a qué se refiere esto? A una consola de sonido. Esas consolas, ¿qué agarran? Agarran una fuente de energía que sería un micrófono 1, micrófono 2, hasta el micrófono, digamos que tiene 8 canales, micrófono 8, lo van sumando y obtienen una sola salida. Entonces ahí es como se aplica igual un amplificador sumador, ¿no? Siguiente, amplificador diferencial. ¿A qué se refiere con esto? Y este circuito lo hemos visto igual en la anterior clase. Es como un restador, saca la diferencia, diferencial, saca la diferencia. Es un restador. El otro sumador, este es restador. Miren, voltaje 1, R1, R2, voltaje 2, R3, R4. Este mismo circuito hemos visto en la anterior clase, ¿no? Con el esquema que les mostré. ¿Qué nos dice? Que el voltaje de salida es 1 más R2 sobre R1, la primera configuración, multiplicado por R4 dividido entre R3 más R4. Estás relacionando estos dos de arriba con los dos de abajo. Por voltaje 2 por R2 sobre R1 por B1. Si hago mis fórmulas, puedo decir que la corriente en F por la resistencia 1 es igual a R3 y R2. Esto es igual a R4. O sea, entonces esto es igual a R4. Ah, si R1 es igual a R3 y R2 es igual a R4, entonces te dice, la salida, el voltaje de salida va a ser R2 sobre R1 por voltaje 2 menos voltaje 1. Aquí es donde se está viendo que estoy aplicando un circuito diferenciador, o sea, estás restando el voltaje 2 con el voltaje 1 y eso lo está multiplicando por la relación de resistencias. Puedo decir que resistencia R2 es igual a resistencia R1 y el voltaje de salida es igual a voltaje 2 menos voltaje 1, ¿no ve? Entonces un circuito restador. Ahí lo tengo. Ya casi, a ver, viendo este otro. Amplificador diferenciador. O sea, este saca la derivada. Miren, derivador sería este. Tengo un voltaje de entrada, este ya es una configuración RC y un voltaje de salida. ¿Y qué me está diciendo? El voltaje de salida es igual a menos la resistencia, menos porque está por la entrada inversora, menos la resistencia por el capacitor por la derivada del voltaje de entrada respecto del tiempo. ¿Notan?
Estos amplificadores vimos en la historia que decían que inicialmente salieron como circuitos sumadores, restadores, ¿no ve? Integradores, diferenciadores. Aquí tenemos al circuito diferenciador que saca derivadas. Entonces, la anterior que hicimos derivadas, podemos reflejarlo también en un circuito. Y también tenemos un circuito que saca integrales. Si este era circuito C y luego R, o sea, se alimentaba por R, miren que este otro es a la inversa, porque la inversa de la integral es la derivada, y la inversa de la derivada es la integral, ¿no? Y en este caso tenemos la realimentación, así lo voy a poner, la realimentación ya es por C, y la entrada es por R. En el caso anterior, la realimentación era por R y la entrada era por C. En este otro caso, del integrador, es voltaje de salida es igual a menos, por la entrada inversora, menos 1 dividido entre resistencia por capacitor. Acá inicialmente era multiplicación en el denominador, en el numerador, acá abajo ya pasa al denominador, por el voltaje de entrada por la derivada del tiempo. ¿Notan? Entonces está sacando este está respecto del tiempo y este está por el tiempo. Está derivando, está integrando. Entonces, es así como son los tipos de configuración que se puede utilizar en un amplificador operacional. Entonces, hace muchas cosas, ¿no? Veamos un ejemplo. Este circuito sumador. Ya vimos el circuito sumador. Les mostré el tipo de sumador hasta N. En este caso es hasta 3. Voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3. Si tengo tres tipos de voltajes, tengo tres tipos de corrientes. Acá tengo una resistencia R para cada voltaje. Si me vengo por acá, llega al negativo del amplificador operacional, el positivo se da a tierra. En este punto dice que hay un voltaje A, aquí hay un voltaje B. Acá tengo la realimentación y está realimentada por una resistencia RF y tiene una corriente. No es ni uno, ni dos, ni tres, solo corriente. Y eso va reflejado a una resistencia L. Resistencia L, ¿qué significa la L? Por lo general se pone L de carga, una resistencia de carga. Si yo meto varios voltajes acá y esto lo dejo al aire, todos esos voltajes de entrada van a estar aquí circulando ese flujo de electrones por el amplificador operacional y realimentándose, se van a dañar internamente. Por eso se pone una resistencia donde eso se descargue a tierra, ¿no? Ese es el voltaje, la resistencia de carga. Y aquí nos da un voltaje de salida. ¿Qué nos dice? Obtenga voltaje de salida en términos de B1, B2 y B3. O sea que el voltaje de salida tiene que depender de voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. Estos tres voltajes. En este circuito que sería un sumador. ¿Qué es lo que tenemos? Podemos decir que esta corriente en este nodo, miren, dijimos, ¿no ve? Por el teorema de Kirchhoff, el teorema de corrientes, que la suma de corrientes en un nodo es igual a cero. Si yo digo eso, en este nodo, ¿qué está entrando? Corriente 1, corriente 2, corriente 3. Estas tres corrientes tienen que ser igual a cero y están saliendo ¿por dónde? Por esta resistencia F. Y por eso digo que aquí corriente es igual a corriente 1 más corriente 2 más corriente 3, ¿no? O sea, estoy aplicando la ley de Kirchhoff. ¿Qué más dice? Que también en voltajes puedo decir que cero es igual a voltaje en A, aquí tengo, miren, mi voltaje en A, menos el voltaje de salida, menos este voltaje, dividido entre RF. O sea, estoy haciendo esta relación. Voltaje en A menos voltaje de salida dividido entre RF, eso más voltaje en A menos voltaje en 1. O sea, me estoy yendo a primero me he ido a este lado, ahora me estoy yendo a este otro lado. Voltaje en A menos voltaje 1 dividido entre R, más
voltaje en A menos voltaje en 2 dividido entre R más voltaje en A menos voltaje 3 dividido entre R. Estoy aplicando igual Kirchhoff, pero para voltajes. Y eso está igualado a cero. Puedo decir que voltaje A es igual a voltaje B y eso es igual a cero, ¿no es? Por la teoría del amplificador operacional ideal, ¿no es? Si digo eso, porque aquí miren el positivo está yendo a cero, si digo eso, que voltaje A es cero, obviamente aquí va a ser cero, 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 cero. Entonces, esa, esa, esta ecuación o esta fórmula se va a quedar en esto. Cero es igual a voltaje de salida dividido entre la resistencia F más voltaje 1 entre R más voltaje 2 entre R más voltaje 3 entre R. Más o menos ya estoy tratando de resolver. Nos dice que encuentre voltaje de salida respecto a voltaje 1, 2 y 3. Y vean que acá tengo voltaje 1, 2 y 3 y aquí tengo resistencias que son R, todas son iguales. Vamos a ver, solo RF es diferente. ¿A qué sigue igual esto? Voltaje de salida, despejando, es igual a, esta RF pasa a numerador, menos RF, porque la polaridad pasa también a otro lado, dividido entre R, le sacan un común a esto, por voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. Si yo reemplazo datos, puedo decir que este voltaje de salida en el circuito es igual a la resistencia de realimentación dividido entre la resistencia de cada punto de donde llegan los voltajes por voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. Ahí es donde yo puedo ir variando diferentes valores de voltajes y eso va a depender la salida de estas resistencias respecto de estas también, ¿no? Entonces ahí es, me dice, obtenga voltaje de salida en términos de voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. Aquí tengo mi fórmula. Voltaje de salida es igual a menos la resistencia en F dividida entre R por voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. Si todos los voltajes fueran 0, 0, 0, 0, acá tengo 0, mi voltaje de salida, ¿cuánto sería? 0, ¿no? Ahí más o menos va. Un ejemplo de amplificadores operacionales. Ahí tenemos el amplificador inversor, ya lo vimos. Amplificador no inversor, también ya lo vimos. Seguidor de tensión, digo, también conocido como amplificador de ganancia unitaria. Sí, ¿por qué se dice ganancia unitaria? Porque su ganancia es 1, ¿no? Voltaje de salida es igual a voltaje de entrada, es 1, ¿no? Amplificador sumador, y hemos visto ahorita el circuito y hemos visto cómo calcular esta fórmula, ¿no? Hemos deducido esta fórmula. Amplificador diferencial, hemos visto que es el restador. Y como ha sacado la fórmula, voltaje de salida es igual a voltaje 2 menos voltaje 1. ¿Dónde se cumple este caso de voltaje 2 menos voltaje 1? En esto. En que R son iguales. Estas cuatro resistencias son iguales. Si fueran iguales, esto va a ser voltaje de salida es igual a voltaje 2 menos voltaje 1. ¿Notan? Eso es en cuanto a amplificadores operacionales. Ahora sí ya estaríamos ya más o menos terminando todo lo que son los componentes electrónicos. A modo general, ya hemos visto. Hemos aplicado más fórmulas en resistencias, capacitores e inductores. No muchas fórmulas a diodos, tampoco a transistores y tampoco a amplificadores operacionales. Porque esto de utilizar este tipo de componentes ya es más aplicativo, ¿ya? Entonces no hay mucho de eso. Con esto creo que concluimos, sí, concluimos con esto, esta etapa, ¿no? O sea, como les dije, hasta ahí ya vemos los componentes. Ahora vamos a continuar y vamos a ver lo que son ya a la parte general nos vamos a ir. O sea, ya hemos visto todo lo que son los componentes electrónicos, como les decía, a nivel general. Ahora vamos a ver ya un poquito de forma más gruesa, digamos.
Hemos visto lo interno, ahora vamos a ver lo externo. ¿Y cómo podemos aplicarlo? Ya no vamos a utilizar algunas fórmulas, una que otra vamos a utilizar, pero ya vamos a utilizar ya más módulos, más dispositivos electrónicos, componentes. Ya no, ya vimos componentes, estos forman circuitos. Estos circuitos van a formar dispositivos. Entonces, eso es lo que ya vamos a ver, a modo de que entendamos cómo realmente funciona la vida real. ¿Ya? Entonces, dejo de compartir esta diapositiva y vamos a abrir otra. Mm, ya, vamos a compartir esto. Acá, ¿qué nos dice? Hardware y software. ¿Ya? Ya vamos a empezar a ver hardware y software. Esto referido a su carrera, que es ingeniería de sistemas. ¿Ya? La materia es dispositivos electrónicos, pero también entra la parte de hardware y software. ¿Ya? Pero con los dispositivos electrónicos. Orientado a eso vamos a ir viendo. ¿Ya? Empezamos. ¿Qué nos dice? El hardware. ¿Qué son? Componentes o materiales físicos que se pueden tocar. Componentes o materiales. Se encargan de conectar el software con el usuario. Si yo soy el usuario y quiero conectarme a mi celular, ¿mediante qué me voy a conectar? Mediante el teclado, mediante la cámara, mediante el micrófono, ¿no es? Yo voy a hablar y me va a entender el celular. Si yo quiero conectarme a mi computadora, ¿cómo me voy a conectar? Mediante el teclado, mediante el mouse, mediante la cámara, mediante el micrófono. Entonces, más o menos eso. Hace que nos conectemos con el software. Ahorita vamos a ver qué es el software. Nosotros somos el usuario. Acá tengo un ejemplo de hardware. Dice, ¿qué es el hardware? Todos los componentes o materiales físicos que se pueden tocar. Ejemplo, el disco duro. El disco duro es parte del hardware, ¿ya? ¿Y por qué? Porque se puede tocar. Yo puedo reemplazar un disco duro, puedo reemplazar, ¿no? Puedo agarrar, cambiar otro de más capacidad, ¿no? Es físico. ¿Y cómo? ¿Por qué es físico? Porque tiene chasis. Miren, puedo meterlo al case, hacer varias cosas. Tarjeta madre. Sí, porque ahí puedo tocar, ahí puedo meter varios componentes y puedo hacer que esto sea la interfaz con el usuario, ¿no ve? Lo que conecta al software con el usuario, esta tarjeta madre puede encargarse. Es como la placa base, donde va a ir conectado todo. ¿Qué va a ir conectado? El ventilador, va a ir conectado el mouse, o sea, todo lo que está acá. Otro hardware sería la pantalla, ¿no ve? ¿Por qué? Porque la podemos tocar. Otro, el teclado. La memoria RAM también, el ratón, el procesador, un escáner, una impresora, un ventilador, la fuente de alimentación también, ¿no? Todos esos son componentes o materiales físicos que se pueden tocar y forman parte del hardware. Existe el hardware básico, o sea, lo necesario que se necesita, o sea, ¿qué es lo más básico que necesitas para poder, digamos, utilizar una computadora? Necesitas un monitor, un teclado, un mouse, tu case donde está la CPU y tus parlantes. Lo más básico es eso. Y cuando nosotros vamos a comprar a la tienda una computadora de escritorio, esto es lo que nos ven. Si vamos a comprar a la tienda una laptop, nos venden la laptop, ¿no ve? En esta, claro, ya incluye su teclado, incluye su mouse que está ahí, ¿no? Su camarita, su procesador que está ahí, su batería, su cargador y sus parlantes que también están ahí, ¿no? Entonces, eso también. Hardware complementario.
Es decir, que esto se puede utilizar para complementar a este hardware básico, pero no es necesario, o sea, no es tan prescindible, ¿no? No es tan imprescindible, perdón. ¿Cómo va? Parlantes. Hace un momento vimos los parlantes como algo básico, pero en este caso ya es un parlante más desarrollado, un sistema, digamos, 5.1. Obviamente eso no es tan necesario, ¿no? Esto ya va aplicado a personas que gustan de, no sé, ver películas o editar sonido, ahí en ese caso. Pero lo otro con dos parlantitos suficiente que tenga izquierdo derecho. Acá que tenemos izquierdo derecho, o sea, frontal izquierdo, frontal derecho, trasero izquierdo, trasero derecho, central y su subwoofer, ¿no? 5.1. Micrófono. Así para tener una PC de escritorio no es necesario el micrófono, pero si ya yo voy a hacer reuniones por Zoom, diferentes cosas, es necesario. Pero si yo estoy en el campo de la oficina, digamos, donde hago más documentos, cartas, genero archivos, informes, no es necesario, ¿no? Por eso es complementario. Los auriculares, en caso de que, digamos, yo quiera escuchar música sin molestar a personas que estén al lado, puedo utilizar, ¿no? O para juegos también puedo utilizar y complementar. La webcam, como les decía, un trabajo de oficina no es necesario una webcam. Para trabajos de estudio, ahí sí sería necesario, ¿no? La impresora es, es complementaria. ¿Qué tal que yo trabajo en Z? Entonces, si estoy trabajando en Z, no necesito un impresor, ¿no? No necesito que mi máquina tenga una impresora. ¿Qué tal que trabajo en un puesto de trabajo donde tenemos 10 máquinas y las 10 están conectadas en Z a una sola impresora? Entonces, es complementario, ¿no? Yo puedo mandar por Z. O si fuera necesario, siempre yo necesitaría llevar en algún dispositivo a otro lado o por alguna plataforma, descargarlo y de ahí ya imprimir, ¿no? No es tan imprescindible. El escáner, mismo caso. Solo se utiliza para digitalizar archivos, pero esto se usa rara vez. Pero si, digamos, yo trabajo en el área jurídica, donde tengo que escanear memoriales o otros asuntos, es necesario, ¿no? Así. Vamos también a ver el hardware. ¿Qué nos dice? Este hardware, lo voy a ampliar un poco. Este hardware está separado entre externo e interno. ¿A qué se refiere? Externo, vamos con el externo. A que tiene una entrada y una salida. Si hablo de hardware externo, este hardware externo se va a referir a los dispositivos de entrada y a los dispositivos de salida. En este caso, ¿cuáles serían los dispositivos de entrada? Todo lo que me permite interactuar con el hardware, o sea, lo que funciona como entrada, como sensor, digamos. El teclado que toma muestras, va tomando un muestreo de las teclas y a medida que yo voy presionando, va poniendo ese dato, ¿no? Pero mientras no presione o siga presionando, va haciendo muestreo constante de las teclas hasta que yo presione una tecla y eso lo va a reflejar en algún código o comando. El mouse, este trabaja, bueno, más se maneja el óptico, ¿no? Y trabaja con un sensor de, de luz que me va a definir, ¿no? Cómo está esa superficie. Si es constante la superficie y si yo hago mover, como estoy haciendo mover en este momento, va a detectar ese movimiento y lo va a reflejar en el cursor, ¿no? Aparte también tiene su clic izquierdo, clic derecho, así conocido, con el cual yo puedo, igual, está muestreando. Y ahí cuando yo presiono, va a detectar ese pulso y lo va a reflejar en el comando que yo quiera usar. La cámara es un lente que viene por diferentes calidades, megapíxeles, dicen, ¿no ve? O graba a 1080 ppp. Entonces, esas son sus características y obtiene una imagen, o sea, varias imágenes que lo vuelve movimiento.
son fotogramas mostrados por segundo. En los editores de video vamos a ver eso. Bueno, si es que ustedes manejan algún editor de video, les dice que está trabajando a 29 fotogramas por segundo, a 60 fotogramas por segundo. Es decir, que 60 fotos en un segundo se están mostrando. Eso es más calidad, ¿no? Eso es más calidad respecto a 20 fotogramas por segundo, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Va tomando diferentes fotografías y lo vuelve en un video. La memoria. mm, la memoria puede utilizar un flash memory, a eso se refiere, ¿no? Un pendrive en el cual yo puedo guardar información, puedo llevar a otra máquina y conectar, ¿no? Ese es mi dispositivo de entrada. Por ahí yo puedo meter información también. El micrófono es donde yo puedo hablarle, ¿no? Le puedo decir, digamos que tengo un locuendo, no sé, una aplicación que me lo transcribe lo que yo hablo, ¿no? Entonces, puedo utilizar eso mediante el micrófono, ¿no? Y así diferentes otros tipos de entrada más también. A los periféricos de salida serían los actuadores, aquellos que actúan para que tú veas cómo está reflejándose respecto a la entrada, ¿no? Si yo digo en la entrada, mostrar un videíto, digamos, o sea, yo grabo con una cámara y quiero verlo, ¿lo voy a ver en qué? En un monitor. Acá tenemos un monitor que nos muestra todo lo que trata de ver, ¿no? Lo que muestra el software y hardware, ahí está el monitor, se refleja. Los parlantes con los cuales yo puedo escuchar, ¿no? Eh, Hay de diferentes calidades, todo, ¿no? Impresora. Aquí ya donde puedo reflejar algún trabajo, un informe, como les decía, un trabajo de escritorio, ahí lo puedo ver reflejado en una impresora, ¿no? Esos son en cuanto a la entrada y salida del hardware externo. El hardware interno, ¿qué es lo que tiene? Hardware externo me he referido a todo la entrada y salida que se conecta al, al case. El hardware interno es lo que está dentro del case. ¿Qué es lo que tenemos como hardware interno? Es fuente, está dentro del case, ¿no ve? Pero es hardware. La tarjeta madre también es hardware y está dentro, ¿no? Y en la tarjeta madre, o sea, la fuente es la que alimenta a la tarjeta madre. A la tarjeta madre se le conecta el microprocesador en su respectivo zócalo. Yo puedo variar el microprocesador y tener diferentes tipos de procesamiento. Es decir, una i5, i7, una ASRock, ¿no ve? Las series 5700. Entonces, ahí voy cambiando diferentes tipos de procesador, ¿no? Pero la tarjeta, la madre es la que recibe ese microprocesador. La memoria RAM es la que hace operaciones por cierto tiempo, ¿no? Y no los mantiene. Estos trabajan con un voltaje. Cuando le quitas el voltaje, se borra toda esa información. El disco duro igual almacena información, solo que cuando tú le quitas el voltaje, o sea, la fuente, no se borra, se mantiene esa información. Esa es la diferencia con la memoria RAM. Otros le dicen memoria ROM, ¿no? La tarjeta Wi-Fi también puede ser un hardware que es interno de la CPU, ¿no? Por el cual yo puedo mandar señal de internet y otros dispositivos más. Queda menos de un minuto y vamos a volver a ingresar al mismo enlace, ¿no? Ya casi vamos a terminar. Software. Ya vimos lo que es hardware, ¿ya? Ahora veamos lo que es software. Y en hardware vimos interno, externo y aquí está, ¿no? Acá tenemos lo general que es interno y externo, ¿no? Y tenemos lo que es interno y externo. Vimos lo que son los básicos y los complementarios, ¿no? Y también lo entre externo, lo que es entrada y salida. Ahora sí nos vamos a ir con el software. ¿Qué nos dice el software? Es la parte lógica. ¿A qué se refiere con lógica? A ceros y unos, ¿no? Si yo, bueno, ustedes van a llevar lógica, ahí van a llevar lógica.